¿Cuál es la mentira histórica más grande que muchas personas creen? Las pirámides no fueron construidas por esclavos. Las condiciones de trabajo eran difíciles, pero los graffiti y los registros muestran que generalmente eran agricultores a quienes se les pagaba y tenían acceso a puestos médicos, así como tiendas de alimentos. Mi hallazgo favorito fueron las notas sobre rivalidades y de equipos, en los que fueron clasificados, establecieron metas y tuvieron reuniones de equipo y se burlaron del otro mientras trabajaban escribiendo bromas e imágenes sucias. Los constructores piramidales también fueron enterrados con cosas más bonitas que las personas comunes o esclavos, por lo que eso muestra que su profesión fue respetada. Se les otorgó el privilegio de contar con tumbas en los terrenos cercanos a la pirámide, un reconocimiento que nunca se habría concedido a quienes estaban en condición de servidumbre. Fuente: se realizó un recorrido por las pirámides junto a un arqueólogo que participa en excavaciones de nuevas tumbas en Egipto. La gente solía creer que el mundo era plano. En la escuela primaria me enseñaron que a nadie quería financiar el viaje de Columbus porque pensaban que solo navegaría en el fin del mundo. Tonterías absolutas. Como al menos la antigua Grecia, se creía que el mundo era una esfera. Quiero decir que miras al cielo por la noche, no ves más que otros cuerpos redondos. Tiene sentido que asumirías que también estás en un cuerpo redondo. Los portugueses no respaldaron su expedición no porque el mundo fuera plano, sino porque contaban con exploradores más capacitados y experimentados. Además, las habilidades de navegación de dicho marino no cumplían con las expectativas de la época, ya que se le consideraba ambicioso y poco hábil en comparación con otros. Si bien a Paul Revere a menudo se le atribuye ser el único piloto para advertir a las colonias de los británicos, en realidad fue uno de los 5 jinetes que alertó a los colonos en la noche del 18 de abril. La misión de Revere dependía del secreto, y no gritó "los británicos vienen". Como la frase habría sido confuso para los lugareños que todavía se consideraban británicos. En cambio, la red de corredores, pistolas de señales y campanas de la iglesia de Revere difunden efectivamente la alarma. Además, su travesía no se comparaba en nada con la emoción, la duración o la relevancia de la cabalgata de Cecil Rodney para emitir el voto crucial sobre la Declaración de Independencia. Siempre me sorprende cuántas personas creen que el aterrizaje de la Luna fue falsificado. Tal vez esa no sea una mentira histórica, más una teoría de la conspiración tonta en torno a un evento histórico. Pero es muy común. Literalmente hay operadores de radio aficionados que recogieron las señales mientras se transmitían desde la Luna. Habrías necesitado todos los principales gobiernos del mundo y todos los nerds de Radio Año en la Tierra en la falsa. Este tema siempre me sorprende. Si hicieras un diagrama de Venn con aquellos que piensan que el alunizaje fue un engaño y quienes creen que el gobierno es completamente ineficaz, tendrías un solo grupo. Si realmente son tan incompetentes, ¿cómo logran mantener un secreto tan grande? Hasta ahora, ninguna de las personas que participó en la misión Apolo ha afirmado que fue un fraude. Los hombres y las mujeres cazaron. La idea de que las mujeres se quedaron atrás no es cierta. Tampoco tiene sentido, en retrospectiva, pensar que si la caza fuera su principal medio de sustento, entonces la mitad de la población de cuerpo capaz no lo haría. ¿No había comenzado la civilización antes si las mujeres no cazaban y se quedaban atrás? En realidad, el viejo y los jóvenes cuidaron a los niños. Hay una abrumadora evidencia fósil del hombre y la mujer promedio construidos como atletas que usan músculos que solo habrían desarrollado la forma en que lo hicieron si cazaban. A menudo, las mujeres incluso tenían sus lanzas y armas enterradas con ellas. Es interesante cómo nuestra percepción de la historia a veces está equivocada. Siempre me he preguntado sobre el papel de las mujeres en esas civilizaciones antiguas. Una vez, conversando con un amigo, él mencionó que su abuela tenía varias historias de su familia que desafiaban los estereotipos. Me pareció que, al igual que ellas, muchas mujeres han tenido papeles activos en la historia, pero eso rara vez se menciona. Oh, cargas. 1. Napoleón fue corto. No era 2. Los vikingos llevaban cascos con cuernos. No. 3. Déjenos comer pastel no fue dicho por Marie Antoinette. Fue escrito por Jean-Jacques Rousseau, sí, tuve que verificar eso, años antes de que ella fuera reina y probablemente fuera propaganda. 4. El caballo troyano. Probablemente no existiera, en cambio, era una metáfora utilizada en la epopeya de Homer. 5. Las brujas de quemar la bruja no fueron quemadas, ni siquiera en las pruebas de Salem, fueron ahorcados. Editar, barra inversa principalmente. Barra inversa es una creencia común que se quemaron todas las brujas, que es la falsedad que indica. Interesante, ¿no?
Muchas creencias populares son simplemente mitos. Recuerdo que una vez hablé con un amigo sobre lo de los vikingos y sus cascos. Él estaba convencido de que era cierto. También discutimos sobre la frase de María Antoinette. Es claro que muchas de estas ideas se transmiten sin verificar. A veces, es bueno cuestionar lo que creemos saber, incluso si suena básico. Los vikingos no eran solo hombres masculinos que arrojaban hachas y saqueos. Se establecieron, construyeron y tenían una vida relativamente pacífica. Las tribus de batalla vistas en películas e idolatradas por Chus también fueron consideradas bárbaras por la mayoría de las otras tribus. El objetivo era asentarse, vivir, engordar, envejecer y morir. Esta idea de barbarie fue difundida por los romanos y adoptada en la cultura. Entonces, cada vez que veas a un chico, como sus antepasados eran guerreros y conquistadores, puedes traerlos de regreso a la tierra con el hecho de que sus antepasados eran agricultores más probables que merecían tanto en paz. Es curioso pensar que la imagen que tenemos de los vikingos es la de unos guerreros brutales. En realidad, muchos de ellos eran agricultores que buscaban estabilidad y una vida tranquila. Mi amigo siempre hablaba de sus antepasados como si fueran héroes de batalla, pero al final, eran solo personas que querían establecerse y vivir en paz, como todos nosotros. Es un buen recordatorio de que la historia puede ser un poco diferente de cómo la percibimos. Puedes decir que la Tierra es redonda observando un barco navegando en la costa. El hecho de que los objetos a distancia sobre una superficie plana desaparezcan desde abajo hacia arriba le dice que están pasando sobre una superficie curva. De hecho, al saber qué tan alto es un barco, puede usar qué tan lejos puede llegar antes de que desaparezca en el horizonte para decir la circunferencia de la curva que el barco viaja. Entonces, la gente no solo sabía que la Tierra fue redonda mucho antes de Columbus, también sabían aproximadamente lo grande que era. Columbus simplemente no creía que la circunferencia de la Tierra fuera tan grande, por lo que creía que podías navegar desde Europa a la India con las disposiciones en un barco. Estaba equivocado sobre la circunferencia y habría muerto en el mar si no se hubiera encontrado con una masa de tierra que no lo sabía y no predecía que estaba allí. Si no me equivoco, se pensaba que la Tierra tenía solo una sexta parte del tamaño real. En la escuela primaria, se mencionó que la gente comenzó a observar que los barcos no desaparecían por completo en el horizonte durante la época de Colón, lo que generó dudas sobre la idea de que el mundo era plano. Es frustrante pensar que se enseñaba ese tipo de ideas erróneas en los años 90. Incluso si no trabajaban fuera de la casa, lo que pensamos de la casa ahora es muy diferente de lo que solía ser. A la gente le encanta romantizar las cosas de la granja, fuera de la red, la esposa tradicional, pero parecen olvidar que no tiene que volver a muchas generaciones para estar en una época antes de la electricidad, la fontanería interior, la verdadera veridad de la comida de todo el planeta, las naranjas eran un placer cuando mis padres eran jóvenes, calentamiento central, etc. En lo que respecta a la historia humana, todo eso está lejos de ser tradicional. Es curioso pensar en cómo han cambiado las cosas. La gente suele idealizar la vida en el hogar y el antiguo estilo de vida, pero olvidar lo difíciles que eran esas épocas. Mis abuelos hablaban de la vida sin tantas comodidades, donde las cosas simples como las naranjas eran especiales. A veces es bueno recordar que lo que consideramos tradicional no siempre ha sido así. Gracias a Dios. Me encantó Reverie, sinceramente. Todas las cosas de Boston toda mi vida y pensé que esto iba a ser algo horrible que cambiaría mi pensamiento. Dato adicional. La señal para hacer que Reverie y los otros jinetes sepan cuándo avanzaban los abrigos rojos era una linterna, iluminada en la parte superior de la antigua iglesia del norte, todavía allí hoy. Es curioso cómo algunas cosas que crees que podrían arruinar tu perspectiva en realidad solo te hacen apreciar más lo que tienes. La historia de Reverie y su conexión con Boston es un buen ejemplo. Me gusta cómo la señal de la linterna todavía se mantiene en pie. Me hace pensar en cómo la historia siempre está presente en nuestros días. Este siempre me atrapa. Podrías hacer un diagrama de Venn de las personas que creen que el aterrizaje de la Luna fue falsificado y las personas que creen que el gobierno es completamente incompetente y sería un círculo. Si son tan malos, ¿cómo pueden mantener ese secreto totalmente en silencio? Ninguna persona involucrada con Apolo ha dicho que fue falsificada. Es curioso. La gente tiende a conectar teorías de conspiración con la desconfianza en el gobierno. Es como si pensaran que los mismos que no pueden hacer cosas simples, de repente son unos genios en encubrir un fraude masivo. Y, sin embargo, todos los que participaron en el Apolo mantienen la historia. No sé, suena un poco raro, ¿no? La gente sigue creando sus propias narrativas. Patinó el filamento que los hizo rentables para producir y vender.
Aunque para promover su punto, Edison en general era un hombre de negocios, no un inventor. Contrató a personas y patentó sus ideas en su nombre, o compró los derechos a las patentes de los demás. Aprendimos mucho al respecto en mi clase de aprendizaje eléctrico porque el DC versus AC es un BFD en el mundo eléctrico. La forma en que Edison trató a Tesla y otros inventores en el Parque Menlo no fue genial. La historia de Edison y Tesla realmente muestra cómo a veces las ideas son más importantes que la propiedad. Edison se enfocaba en hacer dinero, mientras que Tesla tenía una visión más grande. A menudo hablamos de esto en clase, pero es triste pensar en cómo se trató a aquellos que realmente innovaron. A veces, los negocios son más complicados que simplemente tener buenas ideas. Jugué a Betsy Ross en una jugada de sexto grado. ¿Me estás diciendo que todo era fanfic? El viaje de medianoche de Paul Revere no está cerca de ser históricamente preciso. No estaba solo y no todos los jinetes eran hombres. Mally Pitcher no era una mujer soltera. Es más parecido a un título de trabajo. Había muchos lanzadores de Mally. Es interesante cómo algunos eventos históricos se han transformado en historias más grandes de lo que realmente fueron. Recuerdo que en la escuela, representé a un héroe local en una obra. La idea de que había más de una persona detrás de ciertas hazañas es algo que la mayoría no considera. A menudo, la realidad se pierde en la narrativa, como en el caso de Betsy Ross y los relatos de Paul Revere. Divertido corolario literario a esto, en el libro de China Mieville Kraken, un personaje es un fantasma egipcio, más o menos, que organizó el trabajo en el inframundo. Para cuando la tercera generación de faraones estaba enterrado con sus sirvientes, llegaron al inframundo para descubrir que había habido un levantamiento proletario, y se esperaba que trabajaran junto a todos los demás en la otra vida. El personaje en cuestión más tarde caminó hacia atrás a través del inframundo, pasando por todo tipo de varias vidas al revés, antes de emerger en el mundo mortal, donde comenzó a organizar a todas las criaturas mágicas que habían sido arrastradas a la servidumbre por humanos, que empuñaban mágica. La historia tiene un toque interesante. La idea de que hasta los muertos tengan que lidiar con clases sociales y trabajar es algo que sorprende. Imaginar a un fantasma egipcio organizando a otros en el más allá es original. Me hace pensar en cómo las luchas de poder pueden seguir incluso después de la muerte. Además, la parte de volver al mundo mortal y ayudar a criaturas mágicas también tiene su propio encanto. Es un giro raro, pero atractivo. La pintura tiene más sentido cuando piensas en cuán monótono habría sido la mayoría de las cosas en una ciudad, de ladrillo y madera como la antigua Roma. En el mundo premoderno, los tintes y las pinturas eran caros. Algunos colores, como purple, eran tan famosos caros que el color se asoció con reyes y emperadores. Si viste a alguien que se balancea con ropa finamente hecha y de colores brillantes, sabías que eran ricos. No había fingido. Así que tengo que imaginar que un templo brillante y llamativo o estatua pintada habría sido muy interesante y muy impresionante. Tal vez más en Times Square o Las Vegas mira santa mierda a todas las luces, en lugar de una profunda apreciación por la sutilidad de la estética, pero aún impresionante. Demonios, recuerdo haber leído una entrevista con uno de los consultores históricos de Assassin's Creed 3. Una de las áreas donde los diseñadores comprometieron conscientemente la precisión histórica era la paleta de colores. Casi todo en su recreación del siglo XVIII Boston habría sido marrón si insistieran en la precisión histórica. Un poco de color probablemente fue un largo camino. En realidad, el azul no es un color tan frecuente en la naturaleza. Hay tonalidades neón y otras variantes que tampoco abundan a nuestro alrededor, pero incluso las tonalidades azules más sencillas son difíciles de encontrar cuando se trata de crearlas físicamente. Quiero decir, incluso los textos históricos originales eran de la fantasía histórica que fue adornada por un narrador espartano. Esa fue la parte más históricamente precisa de la película. Heródoto, el historiador griego Og, contó la historia con muchas de las frases espartanas que suena bien como, esto es Esparta o nuestras flechas explotarán el sol, entonces, lucharemos a la sombra. Siempre fue una historia drogada, una historia estilizada inspirada por la historia. Simplemente nadie en ese momento registró la historia fáctica e imparcial. Argumentaría que 300 es la película de historia de la era premoderna, más precisa históricamente precisa jamás realizada. Porque captura perfectamente que sea una historia, vuelva a ser contada y grabada por personas que desean contar esa historia específica. Mi docente de historia mediterránea tenía una aversión por la película 300, pero al mismo tiempo argumentaba que era un tipo de obra que habría encantado a los antiguos espartanos. Si no recuerdo correctamente, pensó que la Tierra era solo un sexto del tamaño que realmente es. Y sí,
En la escuela primaria dijeron que la gente había comenzado a notar que los botes no desaparecieron en el horizonte de inmediato durante el día de Colón, lo que comenzó a darles dudas de que el mundo era plano. Realmente me molesta que les enseñen a los niños ese tipo de tonterías en los años 90. En la antigua Grecia ya se habían realizado importantes descubrimientos. Pitágoras lo mencionó en el siglo VI a.C., mientras que Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra en el siglo III a.C. Este conocimiento no era nuevo, incluso en las décadas previas al nacimiento de un famoso explorador. La figura de este explorador ha sido criticada por muchos debido a su comportamiento y las acciones que llevó a cabo. Como mencionó otro comentario, la circunferencia de la Tierra había sido calculada en un grado asombrosamente preciso por Eratóstenes en algún momento alrededor del 250 a.C. A pesar de esto, Columbus pensó que la Tierra era solo un sexto de su tamaño real. No sé por qué pensó que sabía mejor que los que vinieron antes que él. Las personas que dudaban de Columbus tenían razón al hacerlo. Si las Américas no estuvieran entre Europa e India, él y sus hombres habrían muerto de hambre en el mar mucho antes de que alguna vez vieran tierra. Es curioso cómo a veces la gente ignora el conocimiento que ya existe. Columbus tenía su propia idea de las cosas, aunque Eratóstenes ya había medido la circunferencia de la Tierra. Imagina lo que hubiera pasado si no hubiera llegado a América. Tal vez su falta de información le costó a su tripulación. Es un buen recordatorio de la importancia de escuchar y aprender de los que han estado antes que nosotros. Me mudé hacia el norte en la escuela secundaria y legítimamente pensé que la guerra civil y la guerra de la agresión del norte eran dos cosas separadas. Estaba muy confundido sobre los plazos. Mi abuelo también me convenció de que nacieron los bebés blancos y que los negros estaban cagados, no estoy seguro de cómo pensaba que sucedían los hispanos. Sí, tuve un gran despertar cuando aprendí lo suficiente como para hacer mi propia investigación. Me mudé al norte en la secundaria y pensaba que la guerra civil y la guerra de secesión eran cosas distintas. Estaba bastante confundido con las fechas. Mi abuelo me convenció de que los bebés blancos nacían y los negros se sacaban. No sé qué pensaba sobre los hispanos. Tuve un buen despertar cuando empecé a investigar por mi cuenta. La gente ha tratado de resolver esto ahora con modelos y simulaciones y todavía hay cierto desacuerdo. El iceberg habría destruido todo el arco del barco. Es difícil predecir exactamente cuál habría sido el efecto de esa fuerza en el resto del barco. El consenso general es que probablemente habría sido beneficioso golpearlo de frente, sin embargo, estaban tratando de evitarlo por completo. Es curioso cómo a veces las decisiones que tomamos, como en ese caso del barco, pueden tener resultados inesperados. Tengo un amigo que siempre intenta evitar problemas. Una vez, en lugar de enfrentar una situación difícil, decidió ignorarla y terminó en un lío mayor. Al final, se dio cuenta de que a veces es mejor lidiar con las cosas de frente, aunque da miedo. El problema con esta lógica es que supone que estamos comenzando desde un punto medio. No lo somos. Comenzamos desde cero. Somos animales que evolucionaron la capacidad de ser conscientes de sí mismo y, finalmente, construir sociedades. Y aunque nuestra especie es bastante antigua, la evolución de nuestro pensamiento de llegar a cosas como la ética no ha existido tanto tiempo dado que realmente solo hemos comenzado a salir del modo de supervivencia en los últimos miles de años. Por lo tanto, debe ver las cosas en una línea de tiempo, no en una escala. Y esa línea de tiempo muestra demostrativamente que nos estamos volviendo más éticos, nos estamos volviendo más empáticos, no solo para nosotros mismos sino para todas las formas de vida y nuestro planeta en general. Ciertamente no es tan rápido como nos gustaría, y es frustrante cuando estás más lejos de la curva de campana que la mayoría de los demás. Pero es por eso que es importante mirar esta historia. Entiendo la idea. Es cierto que a veces parece que partimos de un punto medio, pero en realidad estamos en cero. La humanidad ha pasado por un largo proceso de evolución. No siempre hemos sido así de éticos o empáticos. Mirar la historia nos ayuda a ver cuánto hemos avanzado. A veces, se siente lento, pero es un recordatorio de que hay progreso, incluso si no siempre se nota de inmediato. No es exactamente la servidumbre por contrato, aunque ejecuta una vena similar. El Nilo cada año se inundaba y hacía imposible tender a los campos. Durante este tiempo, los agricultores serían puestos a trabajar y a menudo lo harían para pagar sus deudas fiscales. El trabajo fue agotador, pero debido a que realmente no se puede hacer ese tipo de trabajo con trabajadores golpeados y desnutridos, fueron bien alimentados y atendidos. Los trabajadores aún tenían derechos, incluida la capacidad de atacar. Hay evidencia de que creo que un grupo de masones se niega a trabajar porque las entregas de alimentos prometidas no habían llegado.
Una vez que obtuvieron su comida, volvieron a trabajar. Es interesante ver cómo, a pesar de las dificultades, había un sentido de organización entre los trabajadores. Recuerdo a un amigo que una vez se negó a trabajar en un proyecto porque las condiciones no eran justas. Al final, logró que se mejoraran las cosas. Es un buen recordatorio de que cuando uno se une por algo que es justo, puede marcar la diferencia en el lugar donde está. Rey Leonidas, tú allí, ¿cuál es tu profesión? Poter griego gratis, soy un alfarero, señor. Rey Leonidas, señala a otro soldado, y tú, Arcadian, ¿cuál es tu profesión? Free griego escultor y escultor, señor. Rey Leonidas, escultor. Curra a un tercer soldado, King Leonidas, ¿tú? Blacksmith griego gratis, herrero. Rey Leonidas, se vuelve gritando, Spartans. ¿Cuál es tu profesión? Spartans, ao. Jao. Jao. Rey Leonidas, volviendo a Daxos, ves, viejo amigo. Traje más soldados que tú. Es una escena interesante, aunque curiosamente no se ajusta a la realidad histórica. Además, Esparta incorporó a unos 3.000 elotas, a quienes obligaron a luchar por sus propios opresores. Un dato curioso es que los elotas eran tratados de manera tan brutal que otros escritores griegos, que también poseían esclavos, consideraban su trato como algo extremadamente inhumano. Como persona, aparentemente soy vieja ahora, creo que base ha tenido como 3 significados diferentes, pero ahora parece significar en su mayoría que alguien se mantiene fiel a sí mismo, incluso si es impopular. Creo que cada vez más parece estar cambiando a una forma de decir que la cosa X es buena, ¿o estás de acuerdo con eso? Es curioso cómo las palabras cambian con el tiempo. Recuerdo cuando basado se usaba de una forma más específica. Ahora, parece que es un término que se adapta a cualquier cosa positiva. Digo, antes se trataba de autenticidad y ahora es simplemente un sello de aprobación. Creo que a muchos les gusta usarlo para validar sus opiniones de manera más sencilla. Al final, es interesante ver cómo evoluciona el lenguaje. Yo también. Pasé 2 años evitando mi matón personal en HS. Tomando diferentes pasillos. Un día me atrapó solo. Si luchara contra este niño mayor y más grande 99 de cada 100, me habría destruido el trasero. Supongo que era el día 100 porque lo derribé con un golpe. Saltó, me dijo que estaba muerto después de la escuela y se alejó, para nunca volver a molestarme. A veces las cosas no salen como uno espera. Ese momento en que te enfrentas a alguien que te ha estado fastidiando puede ser decisivo. Te sientes como si pudieras cambiar la situación de una vez por todas. En este caso, un solo golpe cambió toda la dinámica. Es interesante ver cómo un instante puede darle la vuelta a todo. Al final, la valentía puede llevar a resultados inesperados. La razón por la que Esparta fue tan militarizada en primer lugar es porque los elotones superaron a los espartanos dentro de Esparta algo estúpido como 10-1, por lo que el mayor temor de Esparta fue una revuelta de elotones. El objetivo principal de que cada espartano sea un soldado era que si alguna vez necesitaban dejar un levantamiento de esclavos, probablemente necesitarían un buen ejército. A pesar de lo que se mostró en 300, se esperaba que los jóvenes espartanos salieran de noche para cazar a un elote, no a un lobo. En ocasiones, el elote lograba acabar con la vida del joven, y no había un castigo inmediato por ello. Sin embargo, estos chicos siempre eran seleccionados como el próximo objetivo de caza. La brutalidad de esta práctica revelaba la dura realidad a la que estaban sometidos. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.